Capítulo 4. Autoestima y autoconfianza. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es el valor o aprecio que tú misma sientes por ti. Si tienes una buena autoestima, serás capaz de lograr más cosas en tu beneficio, puesto que sentirás que puedes con los problemas, desafíos o metas que te presentes. Si por el cambio, en lugar de valorarte y apreciarte, no te valoras ni te aprecias lo suficiente, tienes baja autoestima. ¿Cuáles son las causas de la baja autoestima? Por ejemplo, cuando te dices a ti misma nadie me quiere, no sirvo para nada, no soy capaz, no puedo con esto, etcétera, etcétera. Esa es tu vocecita interna diciendo que no vales nada, que ni siquiera lo intentes o que nadie te valora. ¿Qué emoción te genera esto? ¿Miedo a qué? Por ejemplo, si soy una persona que desconfía y soy celosa en mi relación de pareja, ¿dónde se siente esa emoción? ¿A qué le tengo miedo? ¿A que no reconozca mi valor y me deje por otra persona más valiosa? ¿Que me traicione o engañe y así hiera mi ego? ¿De dónde viene eso? Lo más probable es que de mi baja autoestima. ¿Por qué? Se generó porque recibimos más castigo, palabras negativas hacia nosotras mismas, que elogios o premios por nuestra valía. Otra vez el equilibrio juega un papel importante para nuestra autoestima. También pudiera ser que tuvimos el ejemplo de alguno de nuestros padres que no tenían autoestima y crecimos viendo eso y sin querer copiamos ese mismo comportamiento. Te voy a poner un ejemplo propio. Hace poco entendí cómo copiaba el comportamiento de mis padres. Mi mamá era una mujer muy sumisa y con muy baja autoestima. Si bien ella a veces se enojaba con mi padre y no le hablaba, para ella eso era un castigo para él. La verdad era que se sentía menos al lado de mi padre y no sabía cómo argumentar las cosas para que él la tomase en cuenta. También tenía temor de hacerlo y enfrentar una separación. Ella le decía todo a mi padre, servía la comida, le hacía el desayuno, la merienda, etc. Mi padre era el típico machista al que la mujer le tenía que hacer todo y él solo se encargaba de proveer. Además, él tenía un club de bochas, que era cantina, comedor, almacén, todo junto. Así como también tenía una mentalidad comunista. Vendía barato para ayudar a todo el mundo, pero no se acordaba que también tenía una familia a quien proveer y cuidar. Mi mamá era la que cocinaba para ese emprendimiento y nosotros, mis hermanos y yo, ayudábamos. De igual forma, no lo culpo de nada. Tampoco tuvo herramientas que lo ayudaran, supongo. Falleció hace más de 25 años a la edad de 74 años. Mis padres se llevaban 25 años. Recuerdo que cuando falleció, mi mamá me dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y también reflexioné sobre eso hace poco. Esas palabras denotan una muy fuerte dependencia de ella hacia mi padre. Obviamente tuvo mi apoyo y el de mi hermana, que me sigue en edad, y todo eso se normalizó pronto. Te cuento cómo me di cuenta de que estaba copiando sus comportamientos. Tuve 2 relaciones de pareja estable, y con los 2 viví varios años, y no fue hasta hace poco que entendí que era como mi mamá, al ver primero por ellos que por mí, y como mi papá para los negocios. A mis parejas la mayoría del tiempo les servía la comida, les hacía cosas que bien podían hacer ellos mismos. Y tenía una pelea interna continuamente hasta que me enojaba y discutía, porque yo no quería ser como mi mamá y me molestaba mucho eso. Pero como lo había aprendido y vivido, también interiormente sentía culpa si no lo hacía, ya que ellos trabajaban más que yo. Las comillas son porque sabemos bien que no es así. Las madres tenemos un trabajo 24/7. Mi papá no me enseñó a valorar mi trabajo y no supe cobrar sin miedo, sino siempre viendo que quizás era caro para los demás. Estaba haciendo lo mismo que mi papá. Ver primero por los demás y no valorar mi propio trabajo y mi familia. Porque recuerda, él tampoco valoraba a mi mamá ni a nosotros que trabajábamos con él. Estos son patrones que copiamos y nuestra pareja hace lo mismo, y hasta que no entendamos la lucha interna que cada uno tiene, no vamos a tener una buena relación. Incluso si alguno de los dos no lo entiende y sigue haciendo las cosas que no ayudan para nada y muchas veces son graves para alguno de los dos, habrá que tomar alguna decisión. Y déjame decirte que si no estás preparada para hacerlo y sigues con estos patrones y tu baja autoestima te va a costar muchísimo más. Aunque siempre me mostré molesta con esa situación, estaba
repitiendo el comportamiento de mis padres. Ahora pregúntate, ¿qué temes perder de esa persona? ¿Su cariño? ¿Sus palabras de elogio? ¿El dinero que provee a la casa? ¿Qué estás perdiendo que tú misma no te puedes dar? Te prometo que sí puedes dártelo. Reconociendo que tu miedo, enojo, tristeza, cualquier emoción que clasifiques como negativa no tiene nada que ver con aquello que hace o crees que hace la persona en tu perjuicio, sino que es tu propia percepción de algo que estás perdiendo. Podrás darle a la emoción la corrección necesaria. En otras palabras, si es que esa emoción tiene que ver con lo que tú crees que estás perdiendo, empieza a dártelo por ti misma y entender que no se trata del otro sino de ti. Abrazando tu emoción y dándole el debido lugar, apaciguando y liberando tus conflictos pasados, cambiando tus patrones de comportamiento, tomando decisiones asertivas y dándote la información presente y lo que tú quieres para ti. Diciéndote, por ejemplo, soy valiosa, yo me amo, yo soy capaz, yo soy todo lo que quiero para mí, yo soy capaz de cuidar de mí misma y de mis hijos. Le doy a mi cerebro subconsciente, límbico, información para sustituir el aprendizaje de vivencias anteriores. Una mariposa no va por ahí preguntando si es hermosa. Ella es hermosa y los demás disfrutan de verla. Elizabeth Martínez. Se trata de que tu ser se sienta apreciada y hermosa. Ser o no ser, ese es el dilema, como dice Shakespeare. ¿Cómo elevar tu autoestima y autoconfianza? Si tienes baja autoestima, por lo que ya hemos estado analizando, la mejor forma de elevarla es viendo las causas y cambiando nuestro diálogo interno. Por ejemplo, diciéndote a ti misma, yo me amo, yo soy capaz, yo soy hermosa, etc. A la vez que te propongas nuevas experiencias, desafíos, objetivos o metas y las cumplas. Con esto aumentas tu autoestima y autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza? Es la confianza que te tienes a ti misma de lograr o no algo. Para esto escribe una meta que puede ser lo que quieres cambiar en tu vida, tu salud física, tus relaciones, tus finanzas, tus estudios, etc. Las metas son el combustible en el horno del logro. Brian Tracy. Por ejemplo, bajar 5 kilos. Las metas deben expresarse en presente y con fecha. Yo bajo 5 kilogramos antes del 31 de marzo de 2023. Para ayudarte a cumplirlas puedes utilizar el método SMART. Quizás ya lo hayas escuchado. Este método significa, por sus siglas en inglés, S específica, M medible, A alcanzable, R relevante y en el tiempo o fecha. Lo que quiere decir que la debes escribir de forma específica. Yo bajo 5 kilogramos, medible porque son 5 kilogramos, tu peso actual menos esos 5 kilogramos. Alcanzable, por ejemplo, hoy es 31 del 12 del 2022, entonces tengo 3 meses para lograrlo. ¿Es alcanzable? Sí. Son solo 5 kilogramos. ¿Relevante para ti? Sí, claro, si es importante para tu salud, tu estética o donde tú le pongas la importancia. Y por último, en el tiempo, antes del 31 de marzo de 2023. A esto le puedes agregar otro que se llama ICE, por sus siglas en inglés. Y impacto, C confianza, E facilidad o easy en inglés. El impacto que esa meta va a tener en tu vida, por ejemplo, en tu autoestima, la confianza que tienes en ti misma o lo que es lo mismo tu autoconfianza. ¿Crees que puedes alcanzarla? Acuérdate que estás reforzando tu valía. Es mejor que sí creas en ti. Y por último, easy o lo fácil que te resulta. ¿Cuán fácil crees que será esa meta? Este método es aún más importante cuando tienes muchas metas para alcanzar. Para empezar, prueba con las que creas que puedes lograr más rápidamente. Cuando te pones metas y las alcanzas, te das nuevo material o información a tu cerebro para elevar tu autoestima y autoconfianza, que a su vez logrará que te mires de manera diferente y alimentes tu valía. Es muy importante que empieces a ponerte metas ya, si aún no lo has hecho, porque al empezar a trazarte metas, tienes un propósito o varios que a su vez van a sacarte de esa rueda del hámster, que no va a ningún lado, y a poner tu mente a trabajar en cosas buenas para ti, en vez de estar pensando o haciendo las que no te aportan nada. En el capítulo 6 te explico más sobre cómo lograr tus metas.